nombre de la maestra Norma Dávila Cota. La saludo también en nombre del doctor Javier Palacios y de su servidora, doctora Luz Bertila Burgueño. Somos un grupo de investigación reciente, pero con miras a conformarnos como cuerpo académico, y nos interesa mucho la reflexión de temas tan relevantes como los que vamos a tratar el día de hoy: sistema penitenciario, delincuencia organizada, tocar la médula de temas en respecto de los que no basta leer la norma, sino que hay que ser críticos, hay que ser analíticos y extraer las mejoras que requiere nuestra sociedad de parte de nosotros como licenciados y estudiosos del derecho. Mil gracias por su compañía, doctor Cantizani, doctora Sara, compañeros de la facultad, compañeros alumnos. Conformamos una familia, somos un equipo en donde quiera que estemos, desde la conexión de Guadalajara, la conexión de Ciudad de México, y encantados de compartir ideas con ustedes. Cedo el uso de la voz a quien tomará las riendas de moderación del día de hoy, que es mi compañero, el doctor Javier Palacios. Gracias, Javier, adelante. Muchísimas gracias, doctora Luz Bertila. Es un verdadero gusto iniciar esta segunda jornada del Foro Nacional de Derecho Público y Gestión de Conflictos Sociales. No me queda más que darles la más cordial de las bienvenidas nuevamente a la doctora Sara Pérez Casparián y desde luego también al doctor Rafael Cantizani Maillo. Para iniciar esta primer charla, quisiera leer una breve semblanza curricular de nuestra primera ponente, quien es la doctora Sara Pérez Casparián. La doctora Sara Pérez Casparián es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuenta con especialidad en Derecho Penal y Criminología por el Instituto de Capacitación de la Procurata de Leningrado, actualmente San Petersburgo, Rusia. Cuenta con el doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac en México. Como experiencia profesional y docente, fue fiscal de la Dirección de Causas Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba, docente en el Instituto de Capacitación de la Fiscalía General de la República de Cuba, y en México, en nuestro país, ha sido docente en la Universidad Anáhuac, en el INDEPAC, fundadora y profesora de la asignatura de Derecho Penal Internacional y de Derecho de los Tratados Internacionales en materia penal, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue profesora de asignatura en Criminología en la maestría en Criminología y pues ha impartido diversos cursos y conferencias en universidades del exterior, entre los que destacan en Estados Unidos, en la USD, que es la Universidad de San Diego, y en la Universidad de Estambul, en Estambul, Turquía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues algunos libros que ha escrito es el Manual de Delitos Federales en Editorial Porrúa, Manual de Criminología en Editorial Porrúa, Manual de Delitos en Particular, igual de Editorial Porrúa, Manual de Derecho Penal de la misma casa editorial, y México y la extradición internacional de la editorial Porrúa. Cabe destacar que es la doctora Sara Pérez Casparián, es mexicana por naturalización desde el 31 de agosto de 2001, por carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin más, quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a la doctora Sara Pérez Casparián, a quien agradezco nuevamente su gratitud y desde luego también su gentileza para dar esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Un saludo para todos, un agradecimiento en especial a la doctora Camarillo y también en especial a la doctora Luz, que es la que coordinó, la que me estuvo pues apoyando, apapachando para que yo lograra hoy estar aquí con ustedes. Saludo también al doctor Javier Palacios, saludo también al maestro Víctor Hugo, muchas gracias Víctor, y también saludo a los ponentes del día de ayer, al doctor Mario y al maestro Gilberto Martínez. Mario, con un perfil de constitucionalista, nos ilustró muchísimo acerca del tema de violatorio, con el cual yo concuerdo, de la ley de extinción de dominio, al igual que el profesor Gilberto, así como que muy puntual, y yo lo quería felicitar. También saludo al resto de las personas, profesores de acá, de Tijuana, y al doctor Cantizani, que también va a estar el día de hoy y aprenderé mucho también de él. El aspecto que me toca a mí comentar, y puse mi alarma para las
2:40 hora de aquí del centro de México, así que me regañarán. Cuando suene la alarma, me salgo del aire. El aspecto que me toca es el tema tanto del punto de vista jurídico penal como del punto de vista criminológico, como ya del punto de vista de solución o ver algún tema de prevención, en especial en materia de delincuencia organizada y obviamente todos los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 2 de esa ley federal. El primer tema que quiero abordar muy rápidamente es el tema criminológico, o sea, del punto de vista del perfil criminológico del delincuente que pertenece a este tipo de organizaciones. Creo que no voy a aportarles mucho más de lo que ya ustedes saben, y es un tema de que son personas de un alto grado, o sea, comprobado criminológicamente, de un alto grado de capacidad criminal y de un alto grado de capacidad en cuanto a la adaptación al medio carcelario. O sea, son personas que cuando llegan a estar en la cárcel, pues se adaptan muy bien y en general se adaptan a cualquier tipo de situación crítica donde ellos pues logran de alguna manera salir adelante. Ellos pues, se caracterizan entonces por una especie, vamos a decir, de personalidad que puede llegar a ser psicopática y son muy refractarios al tratamiento de reinserción. Ese es mi modesto punto de vista criminológico. Son personas que tienen un alto grado de labilidad, o sea, cambios bruscos en su comportamiento. Pueden estar ahorita muy bien y de momento pueden cambiar a acciones muy agresivas, alto grado de agresividad. En general son muy egocéntricos, son manipuladores y tienen vamos a decir, un sentido, un perfil de liderazgo negativo, porque pues el liderazgo positivo va en favor del bien común, etc. Este es un liderazgo negativo porque ellos logran ser muy creíbles dentro de su organización en relación con el resto de las personas. Entonces yo nada más recomendaría, tienen un lenguaje muy concreto, son personas altamente egocéntricas. Yo recomendaría para el tema criminológico consultar, entre otras cuestiones, lo que es la clínica, el estudio clínico criminológico, para entender por qué estas personas se ha afirmado en un alto porcentaje que son refractarios a el tratamiento de reinserción en las cárceles. Muy pocos de ellos se logran reinsertar. Bueno, por una parte, por la alta punibilidad de que son objetos cuando entran a una cárcel. Eso por una parte. Por ejemplo, el autor o el integrante de una banda o de delincuencia organizada que se dedica al secuestro, pues si en un dado caso resulta ser sentenciado por pertenencia a ese grupo y además por algún delito relacionado con secuestro, pues vean ustedes que la punibilidad solamente para el secuestro es bastante alta y mucho peor, la más alta de esa ley general, cuando en situación de secuestro se le priva de la vida a la víctima y son actualmente hasta 140 años, cosa que yo no comprendo. O sea, a mí no me checa que sea necesario que en una ley existan penas de ese alto calibre, porque en la práctica pues, es imposible de cumplir. Esa es una primera parte, o sea, la parte criminológica es una primera parte. Luego viene la parte, el aspecto más importante que quiero tratar es el aspecto jurídico penal. En primer lugar, nos encontramos en la actualidad en una encrucijada o en una paradoja porque frente al sistema penal acusatorio que plantea el poder ejercer criterios de oportunidad, el poder ofrecer en materia de delincuencia organizada, en algún apartado, en el artículo 35 de esa ley, algún tipo de beneficio carcelario para los que arrepentidos de pertenecer y de haber delinquido quieran de manera voluntaria, sin ser sometidos a tortura, quieran dar información eficaz para desarticular una banda, etcétera, etcétera, pues a pesar de esto, de que en el sistema acusatorio, ya con la nueva reforma de 2008, existen estos criterios,
pues sabemos que realmente la ley federal es una ley típica del derecho penal del enemigo. Ya sabemos que el derecho penal del enemigo tiene o contiene catálogos a veces de normas muy restrictivas, de normas violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, ayer se habló de una ley típica del derecho penal del enemigo, la ley de extinción de dominio. Entonces, existen sistemas de geolocalización a personas sospechosas de esta materia de delincuencia organizada. Existen retenes que están legitimados. O sea, te pueden detener por cualquier situación que tú resultes sospechoso en un retén militar o dentro de un retén de carretera o en un retén dentro de una ciudad o en limítrofe entre un estado de la federación y otro estado de la federación. Entonces, también dentro de este sistema del derecho penal del enemigo, ustedes saben que se duplican los plazos para la retención ministerial, se plantean o se han incrementado muchos delitos con imprescriptibilidad, como por ejemplo la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, etcétera, etcétera. Los centros carcelarios de alta seguridad, que ese tema ya será, me imagino que por aquí mencionado por el otro ponente, y otros temas más. Hay una paradoja. ¿Cómo es posible que de una parte existan criterios de oportunidad? Se dice en un sistema acusatorio oral, garantista, que respeta el principio de la presunción de la inocencia ante una situación de arraigo, ante una situación de que cuando hay una denuncia anónima en esta materia, aunque se dice que la denuncia anónima hay que comprobar, etcétera, pero ya se empieza a ver como sospechoso potencialmente a cualquiera, sea o no sea realmente miembro de la delincuencia organizada, porque errores hemos visto muchos en la investigación donde al final ya ustedes saben cómo se le dice, oiga usted, una disculpa, no se ha podido comprobar nada en su contra. Entonces, ante esa paradoja, ¿qué nos queda? Pues nos queda que tenemos, obviamente, la ley federal que es anterior a la Convención de Palermo. La Convención de Palermo en materia de crimen organizado y sus protocolos en materia de trata de personas, en materia de tráfico de migrantes. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues ver con lupa, analizar realmente algunos aspectos de esta ley, como por ejemplo el tema de la punibilidad, el tema de que por qué, y esta es la pregunta que quiero hacer a los compañeros y que me la voy a responder yo, y me gustaría, si hay tiempo luego, hablar de este tema. Bueno, ¿por qué motivo en muchas oportunidades de procesos en contra de probables miembros de la delincuencia organizada, finalmente solo salen condenados a lo mejor por portación ilícita de un arma de fuego, o a lo mejor salen solamente condenados por una operación donde transportaban una sustancia prohibida? ¿Por qué razón ocurre esto? Y finalmente a muchos miembros de la delincuencia organizada que sabemos, que conocemos que tienen pertenencia a determinado cártel u organización, no se les puede aplicar la pena por el dolo de pertenencia, o sea, por pertenecer a esa organización, y además por él o los delitos relativos al catálogo del artículo 2 de la ley. Ese es un punto que voy a entrar a analizar, no sin antes decirle, bueno, en razón de temas de prevención para esta materia, ¿qué debemos hacer? Vamos a trazar políticas públicas, o vamos mucho mejor a decir, bueno, no es trazar, no le vamos a encontrar el hilo negro, no somos adivinos ni somos chamanes, vamos a decir, de las políticas públicas que están trazadas en los planes de prevención que existen y que han existido periodo tras periodo en esta federación, ¿por qué no se cumplen a cabalidad? ¿Y por qué en la actualidad ni los federales, ni la Guardia Nacional, ni los municipales, ni nadie ha podido controlar de cierta manera estos hechos cuando, por ejemplo, lo peor, cuando ocurre una balacera entre propios grupos? ¿Será que los acuerdos interestatales no están funcionando? O sea, ¿será que los miembros de las áreas de seguridad, etcétera, no cooperan entre sí? ¿Es un tema federal? Sí,
Entonces, ¿será que no está funcionando todavía? Porque hay que esperar a que la Guardia Nacional se fortalezca o se capacite. El ejército ha cooperado. El ejército ha muchas veces intervenido favorablemente, pero pues también desafortunadamente tenemos casos donde miembros del ejército se han coludido con las organizaciones. De hecho, ustedes saben que es una circunstancia agravante cuando un miembro del ejército o de algún cuerpo policíaco pertenece o colabora con este tipo de organización. Entonces, por ahí, política pública en materia de seguridad, creo que falta un poco más de cooperación. Y dentro de la política legislativa hay que hacer una revisión a cabalidad de esta ley y de otras que tienen normas de derecho penal del enemigo para lograr un tema de estar en consonancia con las convenciones internacionales de derechos humanos. Porque yo no entiendo cómo es posible que esté legitimado el arraigo. Legitimado porque se plantea en la Constitución para esta materia y porque está en la propia ley. Yo esto todavía no lo entiendo, cómo van a tener una persona primeramente arraigado 40 días y luego puede haber una prórroga de otros 40 días para que, a ver si entre tanto lo tienen arraigado, ver qué elementos se sacan en su contra. No me cabe esto en la cabeza. Esta es una violación flagrante al principio de la presunción de la inocencia. Tampoco me checa mucho el tema de que por una simple información, por una simple delación o denuncia anónima o información que dé algún colaborador o algún delincuente que luego se convierta como por arte de magia en el gran héroe colaborador, se vaya a ir en contra o se vaya a investigar a una persona por delincuencia organizada. Entonces, el problema fundamental de la ley es esta, que hay que hacer esa revisión a cabalidad, y el otro problema que tenemos, y ya veo que son 14:23 según el horario que tengo yo aquí, el otro problema es que yo quiero enseñarles a ustedes 3 casos, 3 variantes. No sé si el profesor Víctor o la profesora Luz o quien me pueden apoyar en poner dentro de aquí de la pantalla estos casos. Variante A, variante B y variante C. El sistema es el siguiente. Yo tengo obligatoriedad como juez en un asunto de delincuencia organizada, tengo obligatoriedad a la hora de aplicar la punibilidad, tengo que tener acreditado, o sea, el acusador tiene que acreditarme a qué grupo pertenece, pero no solamente eso, a qué cártel, grupo, como se llama, qué posición jerárquica o a qué se dedicaba. ¿Era un jefe o era un administrador o era un ejecutor? Y también me tiene que acreditar el Ministerio Público a qué delito o qué delitos generalmente se dedica esa organización. Si yo no tengo enlazado en el aspecto de la punibilidad, y chequen la ley en el punto punibilidad, donde se aplica la pena, si yo no tengo enlazado la posición que ocupa el miembro de la organización y la actividad delictiva, el tipo de delito que es cualquiera de los del catálogo, si yo eso no lo tengo enlazado, acreditado, al juez le va a ser prácticamente imposible imponer la punibilidad. Variante A. Este es muy sencillo, de preparatorio. El chofer de un tráiler X, este tráiler se dedicaba a transporte de carga, más sin embargo, en un retén, y al revisarle la carga le encontraron una cantidad X de 10 kilogramos de cocaína. Okay. Si yo me voy a ese asunto, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tiene que ahondar o investigar el Ministerio Público cuando abra la carpeta? Ok, ahí hay un tema de tráfico o de posesión con propósito de tráfico, vamos a suponer. Sí, es un tema de tráfico por la cantidad, por el producto, que es una sustancia prohibida, pero inmediatamente el Ministerio Público va a empezar a investigar, a ver, este señor que se dice que es chofer de una compañía legal, si es él directamente o si se lo colocaron, generalmente dicen, no, a mí me lo sembraron, etcétera, pero pertenece a alguna organización que se dedica de manera reiterada y permanente, una organización de 3 o más que de manera reiterada o permanente se dedica a cometer
este tipo de delito que está en el catálogo. Problemática que tengo en ese caso. Al final de cuentas, no le pude comprobar nada al chofer en el punto de vista de la pertenencia o el dolo de pertenencia en ese grupo, y finalmente lo único que quedaría él sancionado es por llevar en su carga esa cantidad. Si es que se comprueba que fue él, porque puede ser, ustedes saben que en muchos casos dicen, bueno, a mí no me lo sembraron, vamos a ver, o sí me lo sembraron, pero si se comprueba que es él o hay un tercero, bueno, pues ahí solamente por ese delito quedaría impune el tema de delincuencia organizada. Ok, variante 2, variante B. Entonces, en la variante B, ese mismo caso, esas mismas cantidades de este trailero, pero se ha podido comprobar que él pertenece al grupo XL, no sé cuánto, XL DOL. Ah, bueno, si se comprueba que está en ese grupo, qué padre, pero ahí viene un paso más. Ya tengo comprobado cuál es el delito, porque está él transportando. Ok, ese es uno. Segundo delito, que es autónomo según dice la Corte. ¿Pertenece a esa organización? Ok. ¿Era jefe o no era jefe? ¿Era ejecutor o no era ejecutor? ¿Era administrador o a qué se dedicaba? ¿Cuál es su posición jerárquica? Ya sabemos que el delito ahí está, ese es un tipo de delito de los más graves que están en esta ley en cuanto a punibilidad, pero me falta un punto. El punto es, ¿cuál es su posición jerárquica? Aparentemente parece muy fácil. Ah, pues es un ejecutor, pues es el chofer, pues es el transportador. Y si el mismo que transporta fuere un administrador, un capo, ¿sí me comprenden? Ese es el tema donde yo quisiera que los legisladores, en algún momento, ya se ha platicado mucho de este tema, los legisladores checaran de qué manera puedo yo desenlazar el tema de la posición jerárquica con el delito, para entonces que sí realmente fuera un delito autónomo la pertenencia al grupo de delincuencia organizada. Luego viene la variante C. Fíjense que son muy parecidas. La variante C es el mismo trailero, mismo día, detenido en un retén, e incluso puede ser en un retén porque de casualidad, o puede ser que ahí lo estaban velando ya con una orden de aprehensión en su contra por un delito de delincuencia organizada y por delitos en contra de la salud. Pero, tercera variante, en su carga no hay nada, ni tampoco en sus ropas, ni tampoco en ninguna parte del camión. No hay nada, absolutamente. Pero, ¿por qué se obtuvo la orden de aprehensión? Ah, pues derivó de una denuncia anónima o derivó de la delación o la información que dio un colaborador que afirma que este señor pertenece a ese cártel. Fíjense los detalles, desde hace 2 años. Ok, fue detenido, fue arraigado, luego fue acusado, pero no hay datos de prueba. En cuanto al tema de, o sea, estamos en un sistema de oralidad y llega el día de la audiencia oral, o sea, ya se le imputó. Vamos a suponer que ya pasó por la primera parte, la etapa intermedia, las audiencias con el juez de control, ya se hizo la audiencia de imputación, ya se le vinculó, ya luego del arraigo ya se dictó prisión preventiva y llega el día de la audiencia oral y el Ministerio Público hace un precioso alegato de apertura, pero finalmente no se ha podido comprobar realmente nada en cuanto a pertenencia, a pesar de que hay un testigo que es un delator, o sea, uno que pertenecía y que para su beneficio está diciendo, acusando a otro, para que a él se le aplique el famoso criterio de oportunidad que ustedes oyen diario en la prensa. Se oye diario, a fulano de tal le aplicaron o le están aplicando los criterios de oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora él va a ser un testigo protegido. Bueno, no solamente con un testigo protegido se convence al juez de una audiencia oral. Al juez solamente se le convence y cuando él quede convencido, así será, y dejará atrás todas las dudas razonables. Por eso muchos casos en esta materia no tienen finalmente el éxito esperado. Esa es la preocupación que yo siempre he tenido
Y es un tema que yo lo he sufrido directamente cuando eventualmente he tenido que estar en algún asunto relacionado con este tema. Y puedo decirles que en la mayoría de los casos, los abogados defensores nos banqueteamos. ¿Por qué? Porque finalmente el alegato de apertura y el de clausura del Ministerio Público no dan, y el desahogo, los datos de prueba que luego allí se desahogaron, pues con un testigo, el juez no queda convencido. Entonces, bueno, pues el abogado, luego dice, no, pues el abogado, qué corrupto, seguro le regaló una lana al juez y por eso salió absuelto este delincuente. Entonces, todo vamos a decir, el fracaso de la procuración y de la administración de justicia se le ha achacado históricamente a la corrupción. Y no es un tema de corrupción siempre, no siempre. El tema no es de que lo corrompieron porque le regalaron o le dieron o le dejaron de dar. El tema es qué tan buena, de calidad está esa investigación, qué tan buenos datos de prueba que se lograron meter a la audiencia oral y se desahogaron allí correctamente las pruebas. Con un solo testigo no siempre se convence al juez. Pues quiero dar las gracias. Estoy dando tiempo para que hayan preguntas. Y repito, ese es mi criterio, es un criterio propio, personal, y estoy abierta a cualquier otro comentario que ustedes quieran plantearme. Gracias. Muchas gracias, doctora Sara Pérez. De verdad, una excelente y brillante ponencia que sin duda alguna nos pone a pensar sobre todo esta cuestión de los criterios de oportunidad que pues yo creo que actualmente y sobre todo en estos días se están utilizando muchísimo. No quiero, ¿cómo decirlo? No quiero señalar o hacer un señalamiento hacia qué tipo de persona o hacia qué tipo de exdirector de alguna paraestatal se esté empleando, ni mucho menos, pero sabemos que este tipo de criterios de oportunidad tienen que ser sumamente explicados, como usted bien lo menciona y sobre todo como usted bien indica, además de ser entendidos de qué forma están siendo aplicados y sobre todo hacer entender a la población en general de qué forma se pueden aplicar estos criterios de oportunidad. No tiene todo que ver con corrupción, ni mucho menos. Yo siempre lo he dicho, yo no conozco estados corruptos, no conozco estados narcotraficantes, seguramente conoceré gobiernos corruptos y gobiernos narcotraficantes, pero eso es algo totalmente diferente y como usted bien acierta en algún momento de su ponencia, pues nada, es importantísimo conocer sobre todo este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, yo creo que para el final. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al doctor Rafael Cantizani Maillo, no sin antes también leer una breve semblanza curricular del doctor Cantizani Maillo. Rafael Cantizani Maillo es graduado en Historia por la Universidad de Granada en España. Asimismo, tiene el máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la misma universidad. Es doctor magna cum laude en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también ha desempeñado labores de enseñanza en la materia de Cultura de Paz. De igual forma, ha estudiado el impacto de los derechos humanos en los conflictos armados del siglo XXI y actualmente desarrolla su labor de investigación en el mundo del sistema penitenciario, donde aborda conceptos como justicia restaurativa y resiliencia familiar de las personas privadas de la libertad. Compagina su labor académica con la impartición de cursos de justicia restaurativa en colaboración con el doctor Jesús España Lozano y con el equipo de reinserción técnica del Cerezo, Centro de Reinserción Social de Topo Chico en Monterrey. Sin más, no me queda más que cederle el uso de la voz al doctor Rafael Cantizani Maillo. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. También un saludo a la doctora Sara Pérez. Enhorabuena por su presentación, realmente instructiva. Bueno, yo la verdad es que antes de comenzar, sí, dejar bien claro que pues yo no pertenezco, o por así decirlo, me incorporé al mundo del derecho ya en la parte posterior de mis estudios, ¿no? De mi formación académica, y muchas veces pues el tema que trato, sobre todo puede ser que ustedes me identifiquen como un cantamañanas o algo así, pero la verdad es que a mí me gusta aproximarme al mundo de la justicia porque realmente estoy comprometido con ella,
no tanto desde una perspectiva netamente del derecho, desde una perspectiva jurídica, sino que yo tengo la firme convicción que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, por supuesto, que formamos parte de cualquier Estado moderno, tenemos la obligación, tenemos el derecho de participar y de velar por la justicia en nuestros países, en nuestras comunidades y incluso en nuestros estados más cercanos de la sociedad, nuestras familias, nuestro vecindario, etcétera. ¿Por qué entonces me dedico a estudiar el sistema penitenciario en México, además? Pues cuando yo llego aquí a México, a Monterrey, a hacer mi tesis doctoral, venía pues un poco hastiado, por así decirlo, de verdaderas injusticias que se habían cometido en la guerra civil ucraniana, que es lo que yo había estado estudiando, me había dedicado al derecho internacional humanitario. Pero sin embargo, al llegar acá y pues, por supuesto, todo lo que yo diga de México, por favor, y el doctor Palacio es testigo de ello, son críticas y yo pretendo que sean constructivas, pero pues aunque yo soy un extranjero, sí, estudiar conflictos en México es como ya directamente tener un doctorado. Es uno de los países pues, más violentos, lamentablemente, del mundo. Y yo simplemente abordo una pequeña parte, que sería el sistema penitenciario mexicano. Para empezar, la experiencia o lo que a mí se me clava en las retinas cada vez que pienso en aquellos centros penitenciarios que yo he estado no solo aquí en México, sino también en Latinoamérica, especialmente en Panamá, es que un centro penitenciario al momento de entrar huele a vinagre. Eso dice mucho. Puede parecer burdo, puede parecer algo bajo, pero sí es verdad que si la primera impresión de un centro que pretende reinsertar a personas que han cometido delitos a la sociedad, pretendiendo que sean ciudadanos no ejemplares, pero por lo menos que cumplan su cometido, que no cometan actividades ilícitas, ya podemos ver que meterlo en un sitio insalubre no es una de las mejores estrategias. Pues bien, ¿por qué voy a hablar yo ahora de la crisis del sistema penitenciario mexicano? Y por qué luego voy a hablar de los alcances y las limitaciones de la justicia restaurativa. Como les dije, al no ser abogado, intento abordar el tema de la justicia desde otros temas, que aunque creamos muchas veces que la justicia es un campo solo y exclusivamente dedicado o reservado para los compañeros del derecho, no es así. De hecho, los sistemas penitenciarios no se entienden sin la colaboración de diferentes disciplinas, como pueden ser, bueno, las tradicionales como la psicología, el trabajo social, la educación social, pero también influyen otras muchísimo más básicas como los simples profesores que pueden ayudar a las personas que son analfabetas a aprender, a leer y a escribir, jueces de fútbol que van para impartir ciertos programas de reinserción social, etcétera. Entonces es algo demasiado amplio y que no puede ser acaparado. Muy bien, voy a empezar la presentación hablando un poco ciertos detalles del contexto penitenciario aquí en México y sobre todo centrándonos en qué falla. Antes de leer cuál es el perfil más común de las personas privadas de libertad aquí en México, sí me gustaría hablar de un dato que pues, nos va a sorprender mucho. El 98% de los delitos que se cometen en México quedan impunes. El 98% ni siquiera son denunciados, pasan y ya. No hay un alto porcentaje de impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el 2% de las personas que cometen un delito son finalmente castigadas por ello, por así decirlo, entre comillas, castigadas. Entonces, en boca de muchas personas que yo entrevisté o de las que conviví dentro de los centros penitenciarios a los que asistí, básicamente le decían que ellos estaban en la cárcel por pendejos. Y perdón por la crudeza de la palabra, pero si pertenece a ese 2% al que sí agarran y finalmente meten entre rejas, pues una sensación que pueden llegar a tener es de loser. Perdón por el término, pero ya empezamos mal. Si las personas que están entrando a un centro penitenciario ya lo están identificando simplemente como que es un castigo, estamos perdiendo uno de los pilares básicos de los sistemas penitenciarios, que es reinsertar a estas personas en la sociedad. Muy bien, ¿cuál es el perfil de estas personas que tenemos? Pues el 95% de las personas que están en prisión son varones
y la edad media es de 18 y 39 años. Estamos hablando de una población muy joven. La educación, el nivel académico que tienen, el 72% es educación básica, es decir, no llegan siquiera a la secundaria. Y como último dato interesante, el 64% de ellos tenían al menos algún hijo o hija, entiéndase como descendiente, que era económicamente dependiente. Esto nos dice mucho. ¿Qué nos puede decir? Pues que el sistema penitenciario mexicano generalmente está castigando a delitos que tienen que ver con el mantenimiento de la economía familiar. Y podríamos entrar en un gran debate que podría incluso llevarnos a por qué en México se paga, o por lo menos en el norte de México se pagan 89 pesos al día, ¿no? Como salario básico, que podríamos entrar en un gran debate de cómo son los salarios acá. Doctor Palacios, ¿podría volver a la anterior, por favor? Ya como último dato, decir que la tasa de personas privadas de libertad en México para 2017 era de 173 personas por cada 100.000 habitantes. Eso se nos traduce en que más de 224.000 personas estaban privadas de libertad en este año, en 2017. Ahora sí, por favor, Javier. Muy bien, ahora también con lo que decía la doctora Pérez sobre el arraigo, algo que me llamó también muchísimo la atención y que pues es algo muy común, no calculé el porcentaje, pero podemos ver la sobrepoblación crónica que tiene el sistema penitenciario en México, tanto estatal como federal. Aunando ambos elementos, podemos ver que estos centros penitenciarios siempre oscilan entre un 15 y un 30% de sobrepoblación. Es decir, metemos a más personas de las que tiene capacidad un centro penitenciario para funcionar de manera eficiente. Esto se traduce muchas veces también en que hay pues, salas que están dedicadas para 4 personas privadas de libertad y nos encontramos a personas que están durmiendo en los pasillos, no están dentro de las celdas, duermen en hamacas entre los barrotes de las celdas, etc. Siguiente, por favor. Otro, que sí, esto ya sí está relacionado con lo que decía antes la doctora, del arraigo. Era algo que me hacía mucha gracia de los profesores, los que me decían que no, que las 72 horas eran lo único que se puede retener a una persona y luego se libera. Y eso no me gustaría llamar a nadie mentiroso, pero lo digo, eso es una mentira muy grande que se nos está compartiendo, porque podemos ver que aquí tienen una gráfica de las personas que estaban privadas de libertad sin sentencia. Y ojo, yo he conocido personalmente y confirmado por el personal del centro penitenciario del Topo Chico, que ya cerró en el 2019, cómo hay personas que están incluso 2 años privadas de libertad esperando una sentencia. Ojo, esto también nos dice una cosa. En México, o por lo menos desde mi parco entender en derecho, México, yo las legislaciones que he visto, y lo podemos demostrar ahora en el tema de justicia restaurativa, tiene una de las legislaciones más completas que he podido manejar. Sin embargo, la práctica es totalmente distinta. La práctica es un caos que parece ser que nunca se supo dónde empezó ese caos, pero tampoco hay nadie que pueda meterle mano para poder solucionarlo. Entonces podemos ver aquí en esta gráfica que en el año 2017 teníamos a 60.000 personas de esas 224.000 que estaban esperando una sentencia a las cuales se le había retenido más tiempo del que marca la ley. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuáles son los problemas crónicos del sistema penitenciario mexicano y que también comparten con otros muchos países de América Latina? Les adelanto también que México, aunque podamos destacar que tiene ciertos problemas, no es el peor país de la región. Si de verdad quieren echarse a temblar, les recomiendo que lean algo sobre el sistema penitenciario de Haití, de la República Dominicana. Eso de verdad es para ponerse a llorar. De hecho, la República Dominicana todavía tiene un régimen que no es inquisitivo, ¿ok? Todavía no han tenido esa reforma que vivió la mayoría de países latinoamericanos a partir de los años 2000. Pues bien, aquí mento los 4 principales, sin embargo hay muchos más. El primero y fundamental, que se comparte, pues que se extiende, ¿no?, como un pulpo en otras instituciones del país, es la corrupción. Otro es la falta de capacidad institucional, tanto en recursos económicos como humanos.
También los altos niveles de reincidencia delictiva, como también apuntaba antes la doctora Pérez. Y, finalmente, la visión de la justicia desde el castigo. Ojo, ¿por qué? Y me voy a detener aquí. ¿Por qué la visión de la justicia desde el castigo? Y esto lo conectamos directamente con ese 2% de personas que se sentían, perdón, otra vez, pendejas por haber caído en prisión. Pues básicamente porque la persona que está en prisión muchas veces puede contemplar el hecho de que la vida en sí, en este país, ya es una injusticia. Personas que andan con un traileros que pues perciben un salario muy bajo, y estamos viendo sobre todo en los estados de frontera, y más si ya vas a cruzar al otro lado, como se dice, está muy mal pagado, sabiendo la responsabilidad que puede eso llegar a tener. Hay una percepción de la clase baja mexicana de que la vida de por sí es injusta. ¿Por qué no van a jugar al juego de intentar mejorar más? ¿Por qué un chavo que es transportista, que gana 89 pesos al día, no va a pensarse el portear una bolsa, un fardo de cocaína de 2 kilos y ganar 12.000, 13.000 pesos en apenas 1 hora, 2 horas? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados de estos problemas crónicos? Pues una violencia tanto institucional como directa dentro del propio sistema penitenciario, dentro de las cárceles, para que nosotros nos entendamos. Por ejemplo, uno de los ejemplos, el caso de la corrupción. El 39,7% de toda la población penitenciaria fue víctima de corrupción. ¿Cuáles son estos servicios de corrupción? Pues bien, pues exentarse del pase de lista, no tener por qué rendirle a nadie si estás o no estás dentro del centro penitenciario, tener aparatos electrónicos, y no estamos hablando de algo básico como podrían ser celulares, sino yo he llegado incluso a encontrarme en el Topo Chico personas que tenían una PlayStation 4, ok, dentro de su recinto. También pagar por tener agua potable o, por ejemplo, el tener derecho a una cama. Es muy triste, por ejemplo, ver también muchos privados de libertad que tenían que pagar a sus captores, también conectado, como dice la doctora Pérez, personas que habían sido condenados a 100 y tantos años por un secuestro dentro de la cárcel, pues siguen manteniendo su modus operandi de secuestrar a otros presos para poder tener un estatus alto. Se puede tener un estatus alto dentro de un centro penitenciario en México. Y finalmente los pagos. El 87,4% de las víctimas, es decir, de estos 39,7 total que habíamos hablado antes, hicieron los pagos a los custodios, ¿ok? A las personas que se supone que velan por la seguridad. Y el 36% pagaron a otros internos por derecho de cama, por rescate para dejar de estar de vacaciones, como se decía en la jerga de Monterrey. Y solo el 5,8% de todas estas personas víctimas de corrupción lo denunciaron. ¿Y por qué? Porque muchas veces no creen en los custodios, no creen en el personal penitenciario, o directamente no se fían, porque puede ser que el propio custodio sea parte de una banda organizada que está dentro del centro penitenciario. Siguiente, por favor. La violencia directa que podemos aquí palpar, pues en el 2017 vimos que hubo 108 homicidios de internos, bien por reyertas, bien por asesinatos selectivos, etcétera, 37 suicidios en los centros estatales, que conformaban el 90% de los casos. Los federales no es tan común, y 1.043 riñas, ¿okay? Que serían peleas, lo que entendemos. Esto es lo que podemos visualizar, pero la violencia va mucho más allá. Como hemos dicho, no es solo directa, puede ser institucional, puede ser cultural, etc. Siguiente, por favor. Ahora venimos aquí a este porcentaje. De este 2% de personas a los que se cachan, a los que evidentemente ya acaban entre rejas por sus acciones delictivas, entre el 20 y el 25% ya habían estado antes. O sea, estamos viendo como entre un quinto y un cuarto de la población que cumple condena vuelve a estar en prisión. Y ojo, vuelvan a ver el porcentaje de impunidad. ¿Cuántas de estas personas que ya han estado dentro de un centro penitenciario también vuelven a reincidir en acciones delictivas, pero sin embargo, pues no salen impunes de ello? Vemos que el gran problema del sistema penitenciario, o el que por lo menos se puede abordar desde una manera institucional y ya, de una manera inmediata, es la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las herramientas tradicionales, es decir, de la justicia retributiva, que se han utilizado para reinsertar a las personas en la sociedad, aquellas personas que están cumpliendo una condena? Pues bien, podemos verlo, estos pilares de la reinserción social, en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución de este país. Vemos cómo el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte son los pilares básicos de esta reinserción social. Pero también, y muchísimas gracias, doctora, por haber hablado antes que yo, me facilitó mucho las cosas. ¿Por qué no son atractivos estos programas? Pues porque el trabajo que te dan es de carpintero, el trabajo que te enseñan es de albañil. Son trabajos que para una persona que ha trabajado en negocios ilegales, pero que son extremadamente lucrativos, no son para nada atractivos. Es lo que estaba hablando antes del chavo que decide portear droga. No consiguen el efecto deseado porque realmente no están ofreciendo un futuro mucho mejor más que el de volver a la calle e intentar ganarse los pocos pesos que puedan sacar en estos trabajos de poca calificación. Y luego, por supuesto, lo vuelvo a decir esta vez, el hecho de que esté en la ley no quiere decir que esto se lleve a cabo. Ahora después lo veremos, los programas de reinserción social son programados por los propios centros de reinserción social, perdón, por los propios centros penitenciarios, muchas veces con ayuda, por ejemplo, de Indesol o de Sedesol, etcétera, pero el hecho de que se lleven a cabo es muy difícil, pues por la sobrepoblación, porque no hay personal suficiente, porque no hay recursos simplemente para comprar pintarrones, no hay recursos para comprar balones de fútbol, etcétera, etcétera. Siguiente. Ahora, ¿por qué estaba hablando de los métodos tradicionales de reinserción social? Porque después de la reforma judicial que vive este país en el año 2008, se reconocen otros mecanismos, los mecanismos alternos, para hacer justicia, y en ellos podemos encontrar nuevas formas para poder reinsertar socialmente a las personas. Y ahí va, aquí es donde introducimos a la justicia restaurativa. El párrafo sexto del artículo 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice que en la carpeta de ejecución, es decir, donde se lleva el expediente de la persona que está cumpliendo condena, podrá contar con las actas y acuerdos de cualquier procedimiento de justicia alternativa o restaurativa. Esto es lo que nos da el pistoletazo de salida, por así decirlo, a poder utilizar a la justicia restaurativa como una forma nueva, una forma alternativa y mucho más humana, porque requiere una introspección, requiere un análisis personal de los victimarios, de las personas que están cumpliendo condena, para poder volver a reinsertarse en la sociedad. Siguiente. Ahora, de una manera muy breve, les voy a presentar qué es la justicia restaurativa. Siguiente, a ver. Muy bien. La justicia restaurativa es una forma de entender y aplicar la justicia a través del balance de las necesidades de la comunidad, de las víctimas y el victimario. Nos detendremos aquí un segundo porque si conocemos un poco también cómo es el procedimiento general de la justicia tradicional, de la justicia retributiva, consiste en castigar a aquella persona que ha cometido el hecho ilícito, la acción ilícita, el delito en este caso, pero muchas veces se deja a la víctima de lado. Es decir, el protagonista de la justicia retributiva es el victimario. Y pues supongo que en Estado, ¿no? El balance de la sociedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la justicia restaurativa empieza a centrarse en las víctimas. El pilar principal es cuáles son las necesidades de estas personas que han sido objeto de una acción ilícita, de un daño. El concepto de justicia restaurativa es evolutivo y tiene sus orígenes en los mecanismos de solución de conflictos de culturas originarias como la maorí en la isla de Nueva Zelanda o en las culturas nativas de Canadá. Es decir, esta solución no tiene sus orígenes en la cultura occidental. Y recuerden, aunque ustedes, pues no, muchas veces se confunde el término, el no ser europeo, el no ser de Estados Unidos, ya parece que no somos occidentales. México es una cultura occidental, por supuesto, enriquecida con los pueblos originarios, con las culturas que había aquí antes de la llegada de los europeos, pero no deja de tener unos procedimientos, unos mecanismos, unas instituciones que son netamente occidentales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si queremos alternativas, tenemos que mirar fuera de nuestro sistema, no tenemos que buscar dentro. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los actores de la justicia restaurativa? Pues el victimario, la víctima y la comunidad. ¿Quién es el victimario? El que infringe el daño, la persona que comete el delito, ¿ok? ¿Quién es la víctima? Pues la persona objeto, la persona cuyos derechos han sido violentados como resultado de la acción dañina. ¿Y quién es la comunidad? Pues son aquel grupo de personas que conforman el círculo más cercano de la víctima y del victimario y que reconocen las acciones de reparación del daño tras la comisión de un delito. Es decir, como comunidad muchas veces podemos entender un grupo amplio de personas, y es cierto, todos perdemos, y bueno, siendo en Tijuana, ¿no? En el norte, zona fronteriza, es zona bastante peligrosa, aquí en Guadalajara también, bueno, igual todo el país no podríamos ponernos, pero sí, cuando hay una balacera, hay un tal, siempre buscamos cuál fue la colonia, está cerca, está lejos, ya está la intranquilidad, nuestras mamás ya empiezan, gástate con cuidado, hijo, no sé qué, ay, pues siempre tenemos algún conocido que fue víctima de un asalto, que fueron víctimas de una bala perdida, etcétera. Entonces la comunidad son diferentes grados de la sociedad que se ve también alterada por la comisión de un delito. Y no solo una balacera, también un robo, un asalto a casa habitación, etcétera. Todo eso ya rompen, por así decirlo, la normalidad y hace que todos despertemos un miedo, aunque no seamos las víctimas directas de una comisión de un delito. Siguiente, Javier. Javier. ¿Cuáles son sus elementos? Pues bien, el primero y el más importante, que ahí lo tengo destacado, sería la reparación del daño. Y ahora nos detendremos un poco más. Luego, el apoyo de la comunidad, es decir, que las personas podamos entender que, y ojo, entender, no justificar las causas ilegales cometidas por ciertas personas. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el tema de la justicia no es solo algo que queda en los tribunales, sino que también debe hacerse a través de la participación ciudadana. Y finalmente otro elemento, pero esto tiene mucha controversia, ¿no?, que es el perdón. Y aquí sí que es verdad que es cuando ya me dicen que soy un cartamañanas, porque ¿cómo voy yo a perdonar a una persona que asesinó a mi hijo, tal, etcétera? Solo diré, y no vamos a entrar aquí a debate, que es un elemento que se presenta en más ocasiones de las que siquiera imaginamos. Siguiente, Javier. Muy bien, ¿cuál es el concepto tradicional de la reparación del daño? No hay que tampoco ser muy ducho, ¿no? No hay que ser un gran académico para saber que la reparación del daño es arreglar aquello que, pues, básicamente se rompió, ¿no? Aquello que fue dañado, aquello que pues se quebró al momento de una comisión de un delito. Pues bien, el derecho, así para resumir, contempla tres formas primordiales, principales de reparación del daño. La primera de ellas, la reparación específica o in natura, que consiste en el arreglo o la sustitución de la cosa dañada. Te robo el carro, te devuelvo el carro. Reparación del daño. La segunda sería la indemnización por equivalente, es decir, la entrega de una cantidad de dinero que corresponda con el daño recibido por la víctima. Te robó el carro, que era un Mazda 3 del año 2017, ¿qué precio tiene? No sé, la verdad es que no sé cuánto cuesta un coche, digamos 62.000 pesos, y yo creo que es mucho. ¡Pum! Ahí los tienes, listo. Y finalmente la reparación en especie, consistente en la transmisión de bienes que tengan un valor equivalente al daño realizado por el victimario. Te robé tu carro, ok, ya lo vendí, no puedo hacer eso, te doy el mío, por así decirlo. Esas son las maneras de reparar el daño. Ojo, reparar el daño no implica que, pues, no haya una sanción, ¿no?, privativa de libertad, sino que sería como uno de los condicionantes para que la reinserción social tenga, por así decirlo, un efecto completo. Pues bien, Javi, siguiente, por favor, Javier. El concepto de reparación del daño lo podemos ver incluso en en leyes específicas, como en la Ley General de Víctimas, concretamente en su artículo 13, aunque lo mencionan en más artículos, pero donde se nos dice que la autoridad jurisdiccional competente supervisará que se entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente el pago definitivo de la cantidad depositada. Siguiente, por favor. Podemos ver, antes de entrar en esta diapositiva, que básicamente en el derecho moderno, en el derecho tradicional, podemos ver que la reparación del daño muchas veces se entiende solo como una compensación económica, monetaria. Pero, ¿qué pasa con los daños que no son económicos? ¿Qué pasa con los daños que no son materiales?
¿Qué onda con el miedo que sufre nuestra mamá? ¿Qué pasa con ese mal cuerpo que se nos queda cuando han intentado abrir la puerta de nuestra casa? ¿Vivimos en un lugar seguro? ¿Por qué vinieron a por mí? ¿Fue al azar? ¿Me están buscando? El daño no es algo simplemente que podamos decir, ah, güey, pues toma, lana y listo, se acabó. No, implica muchísimas más cosas, sobre todo aspectos psicológicos y que pueden derivar a verdaderos cuadros de, pues no sé, ansiedad, de depresión, etcétera. Pues bien, el concepto de la reparación del daño en la justicia restaurativa sí intenta aplacar estos daños que no son materiales. La reparación del daño a la víctima es aquel proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que se acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés del victimario, de la persona del ofensor, por la víctima de sus acciones delictivas. A ello sigue el establecimiento de un diálogo, ¿ok? El compartir, una conversación víctima-victimario que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generada en la víctima en el momento de la comisión. Generalmente este diálogo no es más y menos que una explicación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué fue? Eso muchas veces en los juzgados a las víctimas no se les solventan esas dudas. Muchas veces no hay esa satisfacción que pueden encontrar muchas personas en saber del culpable de haber perdido a un ser querido o de un robo, etcétera, de algo que me ha quitado la tranquilidad. ¿Por qué lo hiciste? Simplemente un porqué. Siguiente, por favor. Finalmente, ya una vez que la víctima, el primer paso es del victimario, pero la segunda parte, y la parte más importante, que yo creo que tiene un esfuerzo muchísimo mayor, es de la víctima, que una vez aceptadas las disculpas y la promesa de cambio por parte del victimario, decide la manera en la que el daño puede ser restaurado. Esta decisión comprende un amplio espectro, puesto que puede variar desde un encuentro víctima-victimario, una compensación económica, un servicio a la comunidad, etcétera. Pero, oiga, usted ha dicho antes que en el derecho tradicional la compensación económica es lo que más se lleva. Pues sí, pero fíjense algo tan importante como quién decide cuál es la reparación del daño. Para la justicia restaurativa, para este método alterno, por así decirlo, es la víctima, es la persona que ha sufrido el daño la que ve cómo este victimario le va a reponer el daño. Y ojo, por favor, antes de continuar, porque no lo puse, la justicia restaurativa es complementaria, no es sustitutiva de la justicia retributiva. Muchas veces cuando yo hablo de justicia restaurativa se me dice, no, pero es que, doctor, esto usted quiere que todo el mundo esté en la calle, ¿no? Que todo el mundo, ay, perdón, fui yo, lo siento, maté, ya no lo volveré a hacer, y al día siguiente otra vez. No, no. Esto es complementario. No podemos perdonar a las personas y así por sus delitos. Pero sí es verdad que de esta manera podemos darle la posibilidad de recobrar su humanidad al victimario y la capacidad de decisión a la víctima. Estamos haciendo que los actores se involucren mucho más en este proceso de hacer justicia, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Ya me queda bien poco, vamos a ser bastante rápidos. ¿Cuáles son los orígenes de la justicia restaurativa? Pues bien, en el párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución ya se da pie a estos procesos de justicia alterna. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de la justicia restaurativa? Pues, como vemos, la ley, en la legislación mexicana, la ley que nos da toda la capacidad para poder establecer estos procesos de justicia restaurativa es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como dije yo antes, es una de las más completas en temas de justicia restaurativa de todo el continente. Es increíble, se dedica un capítulo completo, si bien es corto, pero completo a la justicia restaurativa. Ahí les recomiendo que se lo lean si les interesa. Siguiente, por favor. La justicia restaurativa en el ámbito penitenciario se concentra en reparar de manera integral el daño causado a la persona víctima de un delito y a la comunidad, lo cual implica lograr un consenso entre las personas víctimas, victimarios y la sociedad. Siguiente. ¿Cuáles son los alcances de la justicia restaurativa? Pues bien, en esta Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 202, nos dice que todos los delitos, sin excepción, todos, pueden
o son candidatos más bien los victimarios a establecer un proceso de justicia restaurativa y el único requisito que se establece es que haya una sentencia condenatoria. Por eso se dice que la justicia restaurativa es complementaria. La persona tiene que estar en un centro penitenciario cumpliendo una condena. ¿De acuerdo? Siguiente. También, ¿qué beneficios tiene esto para el victimario? Pues bien, si bien no es necesaria al 100% para que un juez de ejecución diga que el proceso de reinserción social es completado, sí es un beneficio el haber hecho un proceso de justicia restaurativa con las víctimas que jugará en favor de la persona privada de libertad. Si no recuerdo mal, este se da en cuenta para, por ejemplo, el beneficio de la libertad condicional una vez que se hayan cumplido las 2/3 partes de la condena. Siguiente, por favor. ¿Quién puede aceptar también la justicia restaurativa? Y esto está directamente ligado a los limitantes. Si se fijan bien, en el artículo 200 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal se nos dice que en la ejecución de sanciones penales podrá llevarse procesos de justicia restaurativa en los que la víctima u ofendido, el sentenciado y la comunidad participan de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas. ¿Por qué resalto víctimas? Porque si la víctima no quiere, el proceso de justicia restaurativa se queda ahí, en solo la intención del victimario de poder hacer este encuentro cara a cara. Siguiente, por favor. Ahora sí, limitaciones de la justicia restaurativa, hablando de la legislación. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas identifica como víctimas directas, esto es realmente importante, a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, bla, 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 como consecuencia de la comisión de un delito. También se identifica como víctimas directas los grupos, comunidades u organizaciones que también hayan sido dañados a través de esta comisión. Siguiente, a ver. Si bien se considera solo las víctimas directas dentro de la legislación, se puede apreciar entonces cómo solo las víctimas directas pueden ser objeto de un proceso de justicia restaurativa en el ámbito que nos atañe. Pero ¿y qué pasa con aquellas personas que están de una manera indirecta relacionadas con un delito? Lamentablemente, la legislación mexicana y sobre todo la Ley General de Víctimas, también en su artículo 4, solo considera como víctima indirecta a aquellas personas que están relacionadas con la víctima directa. Un poco redundante, perdón, es lioso, pero aquí les dejo las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con las víctimas indirectas del victimario? Pero, ¿cómo que víctimas indirectas del victimario? Pues sí, recuerden, si nos vamos a los datos que teníamos al principio, el 64% de las personas que estaban privadas de libertad tenían hijos económicamente dependientes de ellos. Eso nos quiere decir que si el cabeza de familia o el proveedor, por así decirlo, acaba en un centro penitenciario, ¿cómo creen que afectará esa privación de libertad a personas que no tienen nada que ver con el delito? Recuerden que el delito es personalísimo. No se puede castigar a terceras personas que nada tienen que ver con eso. Ahora sí, Javier, por favor. ¿Cuáles son, y ya para acabar, perdón, cuáles son los problemas y cuáles son las propuestas para que la justicia restaurativa sí pueda tener unos alcances mucho mayores, para que podamos saltarnos estas limitaciones, estos limitantes que tiene? Partamos primero con que la justicia restaurativa no solamente tiene el potencial de reparar el daño causado a las víctimas directas, sino que puede reconstruir las relaciones del victimario con su círculo social más cercano, reforzando el tejido social roto y aumentando las posibilidades de reinserción social. Hay estudios que nos demuestran que, obviamente, en un ambiente familiar sano, no en ambientes familiares deprimidos, etcétera, ese apoyo de la familia, ese sentirse querido, sentirse arropado, saber que tiene un futuro cuando acabe la condena, puede decantar la balanza entre que una persona siga delinquiendo o finalmente se reinserte en la sociedad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales problemas? Pues bien, en México, aunque la legislación dice que hay procesos de justicia restaurativa, etcétera, etcétera, quien realizan estas actividades son las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, organizaciones religiosas también. La legislación mexicana solo permite a las víctimas directas el participar en un proceso de justicia restaurativa. Y obviamente, y esto también es una pregunta muy común, hay víctimas que quieren ver a la persona que le hizo daño, son las que menos, pero sí lo hay. Podríamos utilizar la justicia restaurativa con aquellas personas que se han visto indirectamente afectadas por la comisión de un delito
y así poder, por lo menos, devolverle o darle chance a aquella persona que cometió un daño de, pues, simplemente rehumanizarse, ¿ok? Otro de los problemas es que debido a la falta de recursos técnicos y a la sobrecarga del sistema penitenciario, las instituciones ven extremadamente limitada su capacidad para desarrollar dichos procesos. Y más cuando se habla de que el propio personal penitenciario no tiene la preparación, por así decirlo, en temas de justicia restaurativa. Muchas veces, de hecho, es un término que se ha oído hablar de él o que se conoce de una manera ligera, pero no están capacitados para poder llevarlo a cabo. A pesar de todos estos problemas, muchas de las personas privadas de libertad, sobre todo aquellos que están participando en programas de reinserción social, tienen el deseo y el potencial de reparar el daño y de poder así rehacer su vida. Ojo con esto, muchas veces todos no nos hagamos. Muchas veces cuando se dice, pues el hijo de quién cayó en la cárcel, pues ya, no es solo un estigma para esta persona, sino también para su familia, para el ámbito cercano, para el vecindario, etcétera. Pues aquí tenemos una herramienta de no solo enseñarle un oficio y mandarlo de nuevo a trabajar a la calle, sino de poder sanar el tejido social que se rompió, tanto por la parte del victimario como por la parte de la víctima. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las principales propuestas que se hacen desde los académicos que estamos trabajando en el tema de la justicia restaurativa? Pues las dos primeras son reformas básicas y necesarias. La primera de ellas, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual permita que los procesos restaurativos con las víctimas indirectas y que estos sean también tomados en cuenta en las actas de ejecución del proceso de reinserción social. Porque ya se dijo, no se está reparando, a lo mejor no se está reparando el daño a la víctima directa, pero sí se está reparando el daño a otras víctimas que estuvieron de una manera u otra involucradas en la comisión de este delito. La otra sería la reforma de la Ley General de Víctimas, donde se identifiquen a las personas dependientes de los victimarios como víctimas indirectas. Es increíble las veces también que tuve la ocasión de hablar con parejas de personas que habían entrado, que estaban privadas de la libertad y que no habían tenido más remedio que prostituirse, o que aprovechaban las propias visitas conyugales dentro de los centros penitenciarios para cambiarse de módulo y yacer con otras personas que no eran su pareja. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto de que una persona entre en un centro penitenciario, y de verdad, repito, no es justificar las acciones delictivas, sino las consecuencias que lleva el desaparecer del día a día son bastante graves. Por otro lado, es la creación de programas institucionales que capaciten a la población penitenciaria, así como al personal penitenciario, en materia de justicia restaurativa. Y por último, y esto demasiado importante, es que estos programas deben ser creados por las instituciones. No se le puede dejar el libre albedrío a los centros penitenciarios y sobre todo en el plano, creo yo, más en el plano estatal, de tener la autonomía para establecer programas de justicia restaurativa, porque, lo dicho, no es lo mismo el presupuesto que recibe un centro penitenciario en Nuevo León que el presupuesto que recibe un centro penitenciario en Tabasco. Eso urge, y de verdad respetando el federalismo de este país, pero urge una, ¿cómo decirlo?, una colaboración mucho más estrecha para que se puedan repartir recursos de manera equitativa, no digo igualitaria, sino equitativa, dependiendo de las necesidades de cada región, para poder cumplir el principal objetivo de los centros penitenciarios, que es la reinserción social integral de las personas que están privadas de la libertad. Ya por último, acabo con la siguiente diapositiva. A ver. Javier nos abandonó. De acuerdo. Ya lo tengo yo. El transformar el sentido y la finalidad de la justicia desde una óptica ciudadana, no solo dejarlo de una manera paternalista a los profesionales del derecho, permitiría construir paz en las sociedades con altos índices de violencia, como puede ser México. ¿Es una panacea? No, olvídense de eso. ¿Es la solución definitiva a todos los problemas de México? No, también olvídense de eso, no vengo aquí a contarles ninguna historia, pero sí es verdad que sería una posibilidad bastante
tiene mucho potencial para, por lo menos, poder aportar un granito de arena. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí estamos para responder a todo lo que pueda surgirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Cantizani. De verdad, una excelente charla, excelente propuesta, sobre todo con esta cuestión de la justicia restaurativa. Si bien es cierto, muchas ocasiones estamos, ¿cómo explicarlo?, desconociendo mucho este tema, y a veces la palabra perdón pues es totalmente pues infravalorada en lo que ello cabe. No menos cierto lo es que esta parte y estos estudios con respecto a lo que es justicia restaurativa, pues vienen a dar una bocanada de aire fresco a esta cuestión de lo que es el derecho público, y no solamente al derecho público, sino a la ciencia jurídica como tal, ¿no? Entonces, no me queda más que nuevamente agradecerle, doctor, por su participación. Y me permito en este momento aperturar un breve espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, les suplicaría mucho que nos las hicieran saber, por favor. Yo sí tendría unas preguntas, y si no me adelanto mucho y alguien quiere hacer uso de la voz, formularía 2 preguntas, Javier, cuando tú me lo permitas. Claro, doctora, usted tiene el uso de la voz, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Son 2 preguntas, las quiero plantear de una manera muy sencilla a cada uno de nuestros expositores, que obviamente es un lujo hacer estas reflexiones a través de sus replanteamientos. Muchísimas gracias. A la doctora Sara, en esta complejidad que usted nos comenta y obviamente la dualidad que reviste el tipo penal de delincuencia organizada, tanto como delito autónomo como a su vez accesorio, ¿no? Y esta agravante. Y bien comenta usted lo complejo que es acreditar el sentido de pertenencia, ¿no? Como este elemento subjetivo distinto del dolo, tan complejo de acreditar, y tantos elementos normativos que se le puede dar la vuelta a una línea tan limítrofe entre unos y otros. ¿Qué opinión le merece a usted el atender bajo un mismo caso histórico, poder estar en posibilidad de atender una delincuencia organizada que robó un vehículo, por ejemplo, porque tenemos robo de vehículo en el artículo 2 de delincuencia organizada? ¿Cómo podemos verlo frente a esta delincuencia organizada que tiene el sentido, el ánimo de pertenencia, o bien podemos verlo como una coautoría? Entonces, identificar cómo puede ser solamente una coautoría de 3 o más sujetos que se robaron un vehículo, o con este matiz del sentido de pertenencia, ya nos vamos al tipo penal de delincuencia organizada, con la agravante de que sí cometieron una conducta típica, que es el robo de vehículos. ¿Cómo estamos en una línea tan delgada, ¿no?, para estar en uno u otro supuesto? Y me permito de una vez hacer el planteamiento al doctor Cantizani, si me regalaría una última reflexión. Me encanta primero que pues le quita peso a lo peyorativo que ya ahora resulta hablar de justicia retributiva, ¿no? Pareciera que uy, es todo malo, y el viejo sistema, y cómo hemos evolucionado, ¿no?, al causalismo, uy, los antiguos, ahora es positivismo, y siempre es hablar peyorativamente del periodo anterior. Y ahorita que usted diga cómo son complementarias, o sea, al utilizar la palabra complementario entre la justicia restaurativa y la llamada retributiva, me encanta, porque yo comparto su idea. Y en este tenor de su charla, en donde comenta la complejidad del sistema penitenciario, lo preocupante que se me hace es que toda esta belleza de que usted nos expone de esta justicia restaurativa y demás, pues está trabajando solamente con el 2%, ¿no? Entonces el 98% sigue pues haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, sí, claro, es muy loable, pero estamos a años luz de alcanzar a trabajar con el 100% de la población, que requiere pues esta reparación del daño integral de la víctima y esta reinserción social, ¿no? Entonces estamos trabajando con un 2%, pero no obstante este 2% se está sobresaturando nuestro sistema carcelario, y aún con el 2% estamos desbordados. Ante esta realidad, ¿qué opinión le merece la disyuntiva de
en esta tesitura de delincuencia organizada, de delitos de gran impacto, que precisamente es lo que por eso quiere despresurizarse el sistema, pero estos delitos de gran impacto, ¿qué opinión le merece un paso antes de ya posterior a la sentencia, que es el acogerse al procedimiento abreviado? Este derecho que se le da al imputado de acogerse a un procedimiento abreviado en donde él acepta su culpabilidad y viene esta negociación con el Estado, ¿no? Bueno, entonces te condono las 2/3 partes o la tercera parte, dependiendo si es doloso o culposo. Esta negociación con el Estado en donde impera un riesgo de imputados inocentes que prefieren declarar su culpabilidad antes de exponerse a toda esta maquinaria, ¿no? Dice, mejor me voy, por lo menos peor, válgase, permítameseme la expresión. Este juego que se vuelve perverso entre cerrar un expediente, pero no atender a la justicia, y que está incrementando obviamente esta población penitenciaria, podríamos decir en esta hipótesis de manera injusta, ¿qué opinión le merecería? Serían mis dos preguntas y pues de nueva cuenta agradezco su generosidad. Muchas gracias. Pues si usted me permite, yo tomo el uso de la palabra muy brevemente para comentar esa línea tan leve, ¿no?, que podría existir entre el hecho de pertenecer de manera permanente y estando muy marcada mi posición, o sea, ¿qué hago dentro de esa organización? Que como muy correctamente usted ha dicho, son elementos de dolo específico, o sea, quiero pertenecer, ahí estoy, es un grupo muy organizado que se dedica de manera reiterada y permanente y de hecho, así dice el tipo, o sea, de hecho, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ellos no pueden jamás ir a un notario público para asociarse, o sea, ahí no hay derecho de asociación. Ok, ese caso de robo vehicular, donde a lo mejor un grupo que puede ser de 3 o más, fíjese que tanto en delincuencia organizada como en el tema pandilla, como en el tema asociación delictiva, tienen un único elemento común las tres, pero diferencias sustanciales. El elemento común es 3 o más. Vamos a suponer que 3 o más personas de manera a lo mejor ocasional o transitoria, o a lo mejor habitualmente, pero sin estar organizados. Sí, o sea, de vez en cuando ahí anda, ellos están muy unidos, se conocen, pero no se dedican permanentemente y no están marcadas las relaciones de jerarquía, pues ese sería un caso de robo vehicular con la agravante de pandilla. No sé cómo está en el Código de Baja California, ese es uno, pero bueno, en materia federal y en el código que yo más uso, que es Ciudad de México, así es, o sea, una pandilla es aquella que puede tener mínimo tres o más personas, y puede ser que habitualmente cometan algún tipo de delito, como este que usted menciona, pero no están organizados. Ahí sería un agravante de acuerdo al código que yo trabajo. Y también usted sabe que hay otro tipo de organización grupal, que es lo que se conoce como el tipo penal, también independiente, de asociación delictiva. Bueno, la asociación delictiva es lo que también el Código Federal y a veces en la Ciudad de México se le conoce como la banda. La banda delictiva, y ahí está habría que precisarlo por parte del legislador. Dice, una banda es un grupo de 3 o más que están con el propósito de delinquir. Bueno, entonces eso quiere decir, el tipo penal de delincuencia organizada excluye los temas de donde hay un grupito que no tiene organización, para lo cual habría un agravante en materia de pandilla, o sea, robo vehicular con la agravante de pandilla, y todas las demás que corresponden, porque en sí el robo vehicular es un tipo penal agravado de robo, ya sea cuando son autopartes o el robo total. Y el otro sería, pues, un robo vehicular formando parte de una banda que tiene el propósito de delinquir, pero tampoco dentro de la banda están marcadas las relaciones de jerarquía. Creo que esa es la diferencia sustancial de esas dos que están en códigos del fuero común
y a su vez en Código Federal y en relación con las características de esa organización de hecho, que ahí está, que es una especie de empresa, por eso le dicen cártel. ¿Cuál es el origen de la palabra cártel o cartel? Pues es un origen que lo vemos como un concepto de economía. ¿Qué es un cártel? Pues, no sé, un grupo de empresas, una empresa que tiene pues marcadas las funciones de cada quien, hay un organigrama, tienen un reglamento. Aquí en este grupo organizado, delincuencia organizada, no hay como tal un reglamento. Hay leyes. La ley fundamental de la delincuencia organizada está en la llamada ley de Omerta, que esto viene de las mafias italianas. ¿Qué es la ley de Omerta? La ley del silencio. El que habla y se convierte en colaborador oficialmente, como muchos que conocemos ahorita que están siendo colaboradores para ser testigos protegidos, o muchos que de manera secreta dan la información, puede ser que les apliquen la ley de Omerta. ¿Quién la aplica? Los propios miembros de la organización, los capos di tutti capi, o sea, igual que el corrido, el jefe de jefes, señores, ese te la va a aplicar. La ley de Omerta es la ley del silencio. Omertà, uomo, en italiano, uomo, ¿sí? En español, hombre. Entonces, los hombres tienen que guardar silencio. El que aquí no guarde silencio se la voy a aplicar, como dicen por ahí en los seriales de Netflix y en la cruda realidad. Entonces, puede ser que en ese punto de vista, un colaborador, ya me salí de la pregunta, pero lo fundamental de la pregunta es, son tres categorías. Una, puramente la que yo he platicado, que tiene muy marcadas las relaciones de jerarquía y que hay que acreditar cuáles son los delitos, él o los delitos a los cuales se dedican, esa es una, y las otras, con pandilla, una agravante. Asociación delictiva también tiene un sentido de pertenencia, pero un poco más light. No hay una organización tan marcada de estilo cártel. Faltaría que el legislador, como te decía, en asociación delictiva o banda, establezca un poco más de criterio, que no está todavía en el Código Federal, o sea, alguna otra característica. Esa es la opinión mía, no sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, claro, muchísimas gracias y obviamente esto nos lleva a punibilidades totalmente desfasadas y ya todo se vuelve en estrategia argumentativa y procesal. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Luz, disculpe, le seré sincero, pero escuchando a la doctora Sara Pérez se me voló un poco la pregunta. ¿Podría volver a repetírmela, por favor? Sí, sin duda. ¿Qué opinión le merece el beneficio, la oportunidad que da el nuevo sistema de optar por este procedimiento abreviado en donde para delitos, cuando sea viable, obviamente, y que a veces el imputado frente a la posibilidad de un juicio ordinario en donde velas de perder, a pesar de que él se considere inocente o tenga algunas excluyentes del delito a su favor, que puedan beneficiarle en una sentencia absolutoria, diga no, mejor me declaro culpable y me la juego con una pena disminuida y ya empieza a negociar con el Estado. Esto va a incrementar nuestras cárceles sin duda y nos va a llevar, creo yo, pues a qué tipo de justicia. Ese pues era mi análisis. Verá, esto yo lo considero y yo no me escondo, yo tengo una formación netamente, o por lo menos, digo que pues sí estoy muy influido por la escuela marxista. Yo creo que aquella persona que es inocente y se declara culpable porque no quiere afrontar todo lo que conlleva un proceso, tanto económicamente como mil cosas más, es porque realmente no tiene, y de verdad, perdón por mi bajeza, igual soy una persona muy, muy lozana, es porque no tiene lana. Si vemos algo tan básico de un Estado moderno como es la burocracia, si vemos el nivel de dificultad que tiene en México, es enorme. Y no es, y tampoco el hecho de cuanto más dinero tienes, más posibilidad tienes de escaparte de tu castigo en este país. Y aquí, por ejemplo, la colaboración que, por ejemplo, ha tenido mi país con las autoridades mexicanas, el famoso caso de los porquis, por ejemplo, violadores de alto stand, de una clase social alta, que huyen a España
Y aquí se les permite abandonar el país. Sin embargo, llegan a Barajas y es como en plan, ¿a dónde va usted? Ya se está volviendo para allá. No sabemos qué habrá ahí, pero pues sí, yo puedo entender que muchas veces alguien pobre simplemente quiere decir, ay, ya sí, vale, fui yo, por favor. ¿Cuánto son? ¿2 años? ¿3 años? Ya, lo pago antes de decir que no, que soy inocente, que finalmente por no poder pagarme un abogado me acaben cayendo 15, 20 años. Porque perdón también que lo diga, y esto hay en todas las profesiones hay malvados, y eso es así, pero hay muchos abogados de oficio pues que lamentable éticamente deberían ser expulsados de cualquier colegio porque o engañan o piden sobornos para realizar correctamente su función, etcétera. Entonces, puede estar bien cuando la persona realmente, pues sí, dice, ah, pues sí, soy culpable, pero vaya hasta arriba. De hecho, me agarraron con las manos en la masa, estaba deshaciendo a alguien en ácido o algo así, y pues sí, sí, soy culpable, no quiero llevar a esto más. Pero, pues evidentemente, en un país con unas desigualdades sociales tan abruptas, yo creo que le hace un flaco favor a la justicia, perdón que le diga. Y esa sería mi opinión personal. También, como dice la doctora, espero no haber mosqueado a nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario, seguimos evidenciando una justicia pues muy desigual en nuestro país, lamentablemente. Gracias, doctor Javier. Muchas gracias, doctora. Si me permite hacer un comentario a su segunda pregunta, creo que sí, si bien es cierto lo que comenta el doctor Cantizani, es interesante verlo, pero también en suma con lo que dice la doctora Pérez Casparian al respecto de lo que es las nuevas punibilidades, unas punibilidades totalmente tergiversadas a lo que se comenta, por ejemplo, en la norma jurídico penal en este caso. Quiero referir a algo. Creo que en este sentido, el sistema acusatorio y oral que viene a implementarse aquí en el Estado mexicano en 2008 no está cumpliendo con la función principal para lo que fue creado. Quiero comentar algo. Yo creo que los dos objetivos que tiene principalmente este sistema, pues era precisamente, y por eso se hizo, la atenuación a la delincuencia organizada, pero también a la protección a las víctimas, en este caso, no solamente al ofendido, sino también a la víctima directa, en este caso de la conducta delictiva, ¿no? Entonces, realmente aquí este sistema, al ser un sistema totalmente exegético, ¿no? Incluso a lo que estamos acostumbrados aquí en México con el sistema inquisitivo, en realidad no está funcionando procedimentalmente ni procesalmente hablando, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque estamos prácticamente ante un desfase no solamente de dogmática jurídico-penal, sino que también estamos en un desfase y en un desconocimiento de sistemas jurídicos contemporáneos. Lo que dice, por ejemplo, Gustavo Zagrebelsky al respecto es que no podemos implementar un sistema, no podemos implementar hasta cierto grado una institución sin antes conocer el porqué de esa institución que viene de lejos, ¿no? Entonces, yo creo que, como usted bien dice, tenemos una justicia tan desigual, tenemos una justicia totalmente increíble, pero esta justicia se trata muchísimo de que no estamos logrando precisamente los objetivos que a los que están expuestos estas nuevas instituciones de justicia, ¿no? Entonces, a mi parecer, yo creo que este sistema sí está como que hasta cierto punto ya en un limbo, por así decirlo, jurídico, donde no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que tendríamos que ahí hacer algún análisis al respecto ya de este nuevo sistema, pero bueno, afortunadamente para eso están estos foros. Y quisiera invitar nuevamente a nuestros invitados, si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, estaría genial que la hicieran en estos momentos, por favor. ¿Alguna duda? Me parece que no. Doctora Luz Bertila, le cedo a usted el uso de la voz para que nos dé una despedida a todos los que estamos en este foro y muy en especial a nuestros ponentes que el día de hoy, de verdad, fue muy nutritivas sus conferencias y en realidad estamos como que con las ganas nuevamente de volverlos a invitar a otra charla, a otra sesión con nosotros. Muchas gracias. Doctora Luz, por favor. Cuando guste. Muchas gracias, Javier. Pues reiterando la gratitud, es la palabra que cubre mi sentir
en este momento. Queda abierta la puerta de nuestra facultad. Ahorita fue de manera virtual, pero volveremos a tener la oportunidad de invitarlos de manera presencial. Será un halago establecer estos vínculos en donde los diálogos nos inviten a esta reflexión y a la construcción de nuevos conocimientos. De parte de la doctora Laura Camarillo, de nuestro grupo de investigación, de los profesores y alumnos que hoy nos acompañan, muchísimas gracias, excelente tarde y felicidades por ser tan generosos con compartir conocimientos que han abrevado desde pues todas sus experiencias, desde lo práctico, desde la dogmática, desde la norma, y eso es lo que nos va haciendo tener unos juicios más integrales. Estamos a la orden, les haremos llegar vía correo electrónico las constancias que amablemente ya nos entregó la doctora Laura Camarillo, las tengo en mi buzón, en el curso del día se las haré llegar a su correo electrónico. Les digo, cuenten con nosotros y seguiremos haciendo trabajo en conjunto, sé que muy valioso. Que estén de lo mejor, linda tarde, les abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos, muchísimas gracias, pasen un excelente día. Hasta luego, día. una gran enseñanza, estoy muy contenta de haberlos conocido y que no sea la última vez. Gracias. Así será, que estén con bien. Abrazos, bye. Abrazos, bye bye.